Bueno, vamos a continuar con la clase 4 del curso Macroeconomía Abierta. Bueno, en esta sesión vamos a revisar el concepto de tipo de cambio real, paridad descubierta de la tasa de interés y el tipo de cambio real. Esta parte ya la habíamos discutido, la comenzamos a discutir en sesiones anteriores en términos nominales, ¿sí? Abordamos esta paridad descubierta de la tasa de interés en términos nominales. Ahora la vamos a asociar con el tipo de cambio real, la vamos a presentar en términos reales. Bueno, vamos a hacer un repaso rápido del mercado de dinero, ya ustedes lo conocen. Control de la tasa de interés por medio de la cantidad de dinero. Esto lo vamos a ver hacia el final de esta sesión, que también ya más o menos saben por dónde va este tema de si el Banco Central controla la tasa de interés o la cantidad de dinero. ¿Sí? Vamos a hablar un poco de eso. Bueno, ¿qué es el tipo de cambio real? ¿No? Ya analizamos el tipo de cambio nominal, lo definimos como el precio de la moneda extranjera, ¿sí? Está definido en unidades monetarias. Y ahora vamos a abordar este concepto, esta idea de tipo de cambio real, ¿sí? Y lo que nos dice, pues, es la tasa de cambio, ¿no? O una razón de cambio entre mercancías nacionales y extranjeras, ¿sí? Así como el tipo de cambio nominal, ¿sí? Nos da el precio de la moneda extranjera y en realidad, pues es una tasa de cambio, ¿no? Por ejemplo, 20 pesos por un dólar, es una tasa de cambio, se intercambian 20 pesos por un dólar, esa es la razón de cambio. ¿Sí? Bueno, aquí vamos a estar hablando de tasa de cambio de mercancías, es decir, cuántas mercancías locales, ¿no? Se tienen que entregar por una unidad, eh, unidad de mercancía extranjera, ¿sí? Entonces aquí cuando estamos hablando de mercancías nacionales, mercancías extranjeras, pues es, digamos, un conjunto, un conglomerado, un agregado, ¿sí? Eh, bueno, entonces este tipo de cambio real, decíamos, lo que señala es una tasa de cambio, una razón de cambio entre mercancías nacionales y extranjeras, y se construye de la siguiente manera, se construye de esta forma. ¿Sí? Que vamos a denotar al tipo de cambio real con esta, digamos, E con doble raya, ¿sí? Tipo de cambio real es esta E con doble raya. Y se va a construir, se va a definir de la siguiente manera. Tipo de cambio nominal multiplicado por el nivel de precios extranjeros dividido entre el nivel de precio local, ¿sí? Entonces, bueno, aquí ya está la definición. P es el nivel de precios de la economía local. P estrella el nivel de precios de la economía extranjera. E es el tipo de cambio nominal, ¿sí? El que ya hemos estudiado. Y ahora estamos definiendo el tipo de cambio real. Bueno, escribo aquí nuevamente el tipo de cambio real y lo que estoy poniendo aquí abajo es simplemente las unidades de medida, porque yo quiero saber cómo entender, ¿no? Este tipo de cambio real. Bueno, entonces, este tipo de cambio nominal que está aquí, que estoy señalando, es este de aquí, ¿sí? Y el tipo de cambio nominal son pesos por dólares, así lo hemos definido, ¿no? Por ejemplo, pues, les decía yo, puede ser 20, ¿no? 20 pesos por dólar. Entonces, bueno, ¿no? Es pesos por dólar. Luego, los precios extranjeros, ¿no? La definición de precio extranjero pues es dólar, que es la unidad monetaria extranjera, por unidad de bien extranjero. Entonces, por ejemplo, aquí si esta P estrella fuese 5, ¿no? Tendríamos 5 dólares por bien extranjero, ¿no? ¿Cuánto es el precio del bien extranjero? 5 dólares, ¿no? Simplemente es un precio. Entonces, los precios son, en este caso, dólares por unidad de bien. En este caso, bien extranjero. En el denominador tenemos a los precios locales y los precios locales pues se definen como pesos por bien local, ¿sí? Entonces, lo que hemos hecho es simplemente escribir la definición del tipo de cambio real
utilizando sus unidades, las unidades de medida de cada una de las variables que lo componen. Aquí fíjense ustedes que esta P estrella y la E, digamos, los junto, no los pongo aquí, no les hago nada, simplemente los paso aquí un poco a la izquierda y voy a manipular las unidades de medida que se encuentran en el numerador, ¿sí? Y vean ustedes que aquí tenemos estos dólares, con estos dólares se eliminan, ¿sí? Y entonces me queda P estrella, pesos por bien extranjero, ¿no? Entonces lo que tenemos ahora en el numerador es, bueno, lo que está en el numerador del tipo de cambio real es el precio de los bienes extranjeros expresados en moneda local, ¿sí? Entonces es importante, ¿no? El tipo de cambio real, lo que está en el numerador, pues es tipo de cambio nominal por precios extranjeros. Este tipo de cambio nominal por precios extranjeros lo que me está diciendo es el precio de los bienes extranjeros, pero medidos en moneda local, ¿no? Aquí está, pesos por bien extranjero. En el denominador tenemos, eso no ha pasado nada, tenemos los precios locales, que son pesos por bien local. Nuevamente, EP estrella por P, no le hacemos nada y vamos a manipular las unidades de medida. Aquí vamos a utilizar esta regla de medios por medios abajo. Entonces me va a quedar pesos, aquí está, es este pesos. Medios por medios abajo, pesos por bien extranjero y extremos por extremos arriba, ¿no? Me queda pesos por bien local arriba, aquí está, pesos por bien local, ¿sí? Y ahora veamos que estos pesos con estos se eliminan, ¿sí? Y entonces lo que me está dando, cómo está definiendo es el tipo de cambio real. ¿Cómo está definiendo el tipo de cambio real? Pues me está diciendo cuántos bienes locales se tienen que entregar por una unidad de bien extranjero, ¿sí? Entonces, este valor, tipo de cambio multiplicado por el nivel de precios extranjeros dividido por el nivel de precios locales es un número, ¿sí? Vamos a ponerle 4, ¿sí? Entonces, quiere decir 4 bienes locales por un bien extranjero, ¿sí? Tengo que entregar 4 bienes locales para obtener un bien extranjero. Bueno, lo que me está definiendo de esta forma, se está definiendo de esta forma, es, estamos determinando el precio de los bienes extranjeros en términos de los bienes locales, ¿sí? Es una razón de cambio. Si fuera, les decía yo, si fuera esto 4, pues tengo que entregar, la razón de cambio es 4-1, ¿no? 4 bienes locales por un bien extranjero, ¿sí? Entonces estamos determinando el precio de los bienes extranjeros en términos de los bienes locales. Y escritos de esta forma, este tipo de definiciones se pueden entender como precios definidos en términos reales, ¿sí? Precios definidos en términos reales. Es decir, un precio, a fin de cuentas, es una razón de cambio, ¿no? Por ejemplo, aquí, los precios de los bienes locales, ¿sí? Los precios de los bienes locales se intercambian una cierta cantidad de pesos por un bien local, ¿no? Pero este precio, digamos, es nominal, porque estoy intercambiando unidades monetarias por un bien local. Entonces es un precio nominal, ¿sí? Entonces repito, un precio en general siempre es una razón de cambio. Siempre, ¿sí? Un precio es una razón de cambio. Se intercambia cierta cantidad de un bien por una unidad de otro bien, ¿sí? Ahora, cuando este intercambio se da entre unidades monetarias y un bien, ¿no? Un bien o servicio, pues se trata de precios nominales, ¿sí? Porque se intercambian unidades monetarias por
mercancía. Pero cuando la razón de cambio es entre mercancías, o sea, estamos intercambiando un bien local, o sea, una mercancía local, por una mercancía extranjera, es una razón de cambio, y me está diciendo que se intercambian, por ejemplo, 4 bienes locales por una unidad de bien extranjero, pues es un precio, pero esos precios, dado que se está intercambiando una mercancía por otra mercancía, lo podemos decir que son precios definidos en términos reales. ¿Sí? Todos los precios son, digamos, una razón de cambio, todos los precios son relativos, todos son, ¿sí? Porque se intercambia una cosa por otra, pero algunos precios se definen en términos nominales. ¿Cuáles precios? Pues todos aquellos donde se intercambian unidades monetarias por bienes y servicios. Y precios, que digamos son utilizados por los economistas de manera un poco teórica, no se utilizan de manera cotidiana, son precios reales, ¿no? Es decir, donde establecemos intercambios de una mercancía por otra mercancía. En este caso, mercancía local por mercancía extranjera, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tenemos precios reales. Entonces ya quedó claro, ¿no? El tipo de cambio real lo que nos dice son cuántas unidades de bien local se intercambian por una unidad de bien extranjero. Es decir, nos está dando el precio de los bienes extranjeros en términos de los bienes locales. Y fíjense ustedes que si el tipo de cambio real, empezamos a ver un aumento del tipo de cambio real, ¿sí? Un aumento del tipo de cambio real, lo que me estaría diciendo es que el precio de los bienes extranjeros está subiendo. O su contraparte, que el precio de los bienes locales está bajando, ¿sí? Entonces hay que tener eso en mente, ¿sí? Cuando veamos, cuando ustedes observen el índice, porque esto se construye con un índice, ahorita igual vamos a hablar de eso, eh, este tipo de cambio real, como, pues bueno, evidentemente se construye a través de un índice, ¿no? Porque se deben calcular índices de precios de los bienes que se intercambian entre dos economías, ¿sí? Entonces el tipo de cambio real se reporta, ¿no? Como un número índice. Entonces, cuando nosotros vemos que este número índice va aumentando, ¿sí? Está diciendo que los precios de los bienes extranjeros se están haciendo más caros, ¿no? O bien que nuestros bienes están perdiendo valor respecto a los bienes extranjeros. Cuando este índice baja, pues quiere decir que el precio de los bienes extranjeros está disminuyendo, o bien que nuestros bienes, el precio de nuestros bienes en relación a los bienes extranjeros está aumentando, ¿sí? Es un poco igual con el tipo de cambio nominal, ¿no? Cuando vemos que el tipo de cambio nominal está aumentando, ¿no? Basa de 20, 21, 22, 23, bueno, está subiendo el precio de la moneda extranjera, ¿no? Bueno, entonces más o menos es la misma idea, simplemente que aquí estamos hablando de bienes, ¿sí? Bueno, entonces consideremos esta expresión que estoy señalando, que es la definición de tipo de cambio real, y tomemos el logaritmo natural en ambos lados de la ecuación, ¿sí? Aquí la reescribo. Y ponemos logaritmo natural igual a logaritmo natural del tipo de cambio. Aplicamos las propiedades de los logaritmos. Me va a quedar más logaritmo de los precios extranjeros menos el logaritmo de los precios locales. Fíjense, vamos a hacer la siguiente anotación, ¿sí? El logaritmo del tipo de cambio real lo vamos a denotar simplemente como epsilon. Es decir, esto que está aquí es epsilon. Pues lo pongo aquí abajo. ¿Sí? Luego, el logaritmo de tipo de cambio nominal, al nominal lo vamos a denotar simplemente como E, ¿sí? Y bueno, ahorita dejamos al logaritmo de los precios extranjeros definido igual y el logaritmo de los precios locales igual, ¿sí? Bueno, entonces, pues el tipo de cambio real, el logaritmo del tipo de cambio real, pues es igual al logaritmo del tipo de cambio nominal más el logaritmo de los precios extranjeros menos el logaritmo de los precios locales. Consideremos ahora esta expresión de la paridad descubierta de la tasa de interés, ¿sí? Que ya la discutimos en sesiones anteriores, ¿sí? Y ahora vamos a escribirla
en términos reales, ¿sí? En términos reales. Es decir, vean ustedes que aquí yo tenía el tipo de cambio, perdón, tenía la tasa de interés nominal, local, la tasa de interés nominal extranjera, tenía el tipo de cambio esperado nominal y el logaritmo del tipo de cambio nominal, ¿sí? Bueno, y hablamos, ¿no? De los resultados que se alcanzan con esta paridad descubierta de la tasa de interés, ¿sí? Bueno, vamos a expresar ahora esta ecuación en términos reales, es decir, en lugar de tener la tasa de interés nominal, vamos a tener la tasa de interés real, tanto nacional como extranjera. Y en lugar de tener el tipo de cambio nominal esperado, vamos a tener el tipo de cambio real esperado. Y aquí tendremos el tipo de cambio real. Es lo que vamos a hacer. Miren, a fin de cuentas, pareciera, me voy a adelantar un poquito, dos láminas, me voy a adelantar un poquito y a fin de cuentas pareciera que nada más vamos a hacer como un cambio de notación, ¿no? Vean, R y tengo I, ¿no? Luego igual a I extranjera. Entonces en lugar de I extranjera pongo R extranjera. Más, en lugar de poner tipo de cambio nominal esperado, pues pongo el real, ¿no? Que lo definimos como epsilon. Aquí está, ¿sí? Entonces, repito, va a parecer que nada más, pues quitamos la I, ponemos la R, quitamos E y ponemos epsilon, ¿sí? Pero no es así, ¿no? Se necesita construir. Y es lo que tengo en las siguientes dos láminas, ¿sí? Bueno, sobre todo en esta siguiente lámina. Digamos, los pasos que se tienen que hacer para poder expresar esta ecuación. No es necesario que se los aprendan, simplemente quiero presentarlos, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace cuando tenemos esta paridad descubierta de la tasa de interés en términos nominales, ¿sí? La queremos pasar a términos reales. Bueno, se hacen las siguientes operaciones. Se va a restar se resta el logaritmo natural del nivel de precios local esperado, ¿sí? Entonces, esto se va a restar de ambos lados de la ecuación. Entonces, aquí donde está I, ponen logaritmo de P esperado. Y dirán, por aquí anda, ¿sí? Y luego logaritmo de P esperado, por aquí anda, ¿no? Aquí está. Luego, sumamos, aquí se restó, ¿no? De ambos lados. Ahora, sumamos el logaritmo natural del nivel de precios local observado de ambos lados de la ecuación, ¿sí? Se suma de ambos lados de la ecuación. No se altera. Luego, sumamos y restamos del lado derecho de la ecuación el logaritmo natural del nivel de precios extranjero esperado, es decir, logaritmo de P extranjero esperado. ¿Sí? Como sumamos y restamos, pues no se altera. Sumamos y restamos del lado derecho de la ecuación el logaritmo natural del nivel de precios extranjeros observado. ¿Sí? Logaritmo nivel de precios extranjeros observado. Y van a llegar a esta expresión. ¿Sí? Ok. Es la que tengo aquí. Esta expresión que está aquí abajo, simplemente la reescribí acá. Entonces, vean ustedes, me queda la tasa de interés menos esto que está aquí es la inflación local esperada. ¿Sí? Luego tengo tasa de interés extranjera. Esta expresión que está aquí es la inflación extranjera esperada. ¿Sí? ¿Por qué inflación? Porque acuérdense que la diferencia de dos logaritmos es aproximadamente igual a su tasa de crecimiento. Y la tasa de crecimiento de los precios, pues es la inflación, ¿verdad? Y como es entre la inflación esperada y observada, ¿sí? Es la inflación local esperada, inflación extranjera esperada. Esto que está aquí es el logaritmo natural del tipo de cambio real esperado, ¿sí? Vean ustedes, me regreso un poquito. Acá, si a esta expresión le saco el logaritmo, llegamos a esto, pero todo en términos esperados. Entonces el logaritmo natural del tipo de cambio real esperado, que lo vamos a denotar simplemente como epsilon e, ¿sí? Y esto que está aquí es el logaritmo natural del tipo de cambio real
observado, ¿sí? Que vamos a anotar simplemente como epsilon. Ok, y entonces, bueno, pues vean simplemente, tenemos, bueno, esta va aquí, ¿sí? Esta de acá es esta. Después tenemos la tasa de interés acá, tenemos la inflación esperada extranjera, el logaritmo natural del tipo de cambio real esperado y el logaritmo natural del tipo de cambio real observado, ¿sí? Recuerden ustedes que esta parte que estoy aquí señalando es la tasa de interés real, ¿no? Así se define la tasa de interés real. La tasa de interés real es la tasa de interés nominal menos la inflación esperada. Es esto de aquí. Esto que está aquí es la tasa de interés real extranjera. Aquí está, ¿sí? Y bueno, lo demás es el tipo de cambio real esperado, el logaritmo del tipo de cambio real esperado, menos el logaritmo del tipo de cambio real observado, ¿sí? Y esto que tengo acá, pues es la paridad descubierta de la tasa de interés, pero en términos reales, ¿sí? Y nos dice exactamente lo mismo, ¿sí? De lo que ya discutimos en la sesión anterior, ¿sí? Pero ahora vamos a tener en mente que estamos hablando de la tasa de interés real, es decir, que estamos descontando la inflación esperada y que estamos hablando del tipo de cambio real, ¿sí? Es decir, la relación de cambio entre mercancías locales y mercancías extranjeras, ¿sí? Eso es lo que hemos hecho, ¿sí? Entonces, básicamente, como les decía, digo, ustedes sería bueno que hicieran, es recomendable, digamos, que hicieran estos pasos, ¿no? Que hagan estos pasos, no es necesario que se los memoricen, pero aunque a final de cuentas parece que nada más estamos cambiando las variables, está todo esto detrás, ¿sí? Bueno, ¿qué me dice entonces esta paridad descubierta de la tasa de interés en términos reales? Bueno, pues esta R va a ser la tasa de interés real de los depósitos en pesos. Es decir, fíjense que la tasa de interés real es la misma historia que vimos en la sesión anterior, ¿no? El inversionista tiene dos opciones, ¿no? Invertir en moneda local o invertir en moneda extranjera. Eh, pero aquí ya está, digamos, observando las cosas en términos reales, ¿sí? Es decir, se ocupa no solamente del tipo de cambio, ¿no? Esperado, sino también de la inflación esperada. Ujú. Anteriormente, el problema era que no se conocía con certeza el tipo de cambio que iba a prevalecer en temas uno, ¿sí? Bueno, aquí también estamos ya incorporando entonces el problema de que tienen que prever la inflación. Está previendo la inflación, una inflación esperada, ¿sí? Está haciendo su análisis ya en términos reales. Es decir, lo que le interesa es el poder de compra y no realmente el número de monedas que le entregan por esa inversión. Entonces, esta R es la tasa de interés real tasa de interés real de los depósitos en pesos. Podemos decir que es el rendimiento real de los pesos depositados en moneda local. Vamos a llamarle R mayúscula, ¿no? Es el rendimiento de los depósitos, rendimiento real de los depósitos en moneda local. Bueno, esta R estrella, pues evidentemente es la tasa de interés real de los depósitos en moneda extranjera. Esta diferencia sería la tasa esperada de variación en el valor de las mercancías extranjeras. Todo esto en su conjunto, R estrella más la variación esperada del valor de las mercancías extranjeras, va a determinar el rendimiento real esperado de los pesos depositados en moneda extranjera, ¿sí? Y entonces vamos a denotar como R estrella, ¿no? A esto, ¿no? A R minúscula estrella, que es la tasa de interés, más esta tasa esperada de variación. Todo esto en su conjunto van a ser los rendimientos reales esperados. Estos rendimientos reales esperados de los pesos depositados en moneda extranjera los vamos a denotar como R estrella, ¿sí? Y ahora vamos a hacer este análisis gráfico. Esta gráfica que presento ahora
se puede hacer exactamente igual en términos nominales, ¿no? Como la teníamos. Esta gráfica no la vimos en la sesión anterior porque, bueno, la quise ver hasta verla en términos reales, ¿sí? Hasta verla en términos reales. Y, y bueno, la presento ahora. Aquí está, pero les digo, se puede analizar todo. Aquí tendrían tasa de interés nominal, tipo de cambio esperado nominal, ¿sí? Todo sería en términos nominales. Vamos a analizarla ahora en términos reales. Ven ustedes, tenemos el rendimiento local, el rendimiento de los depósitos de pesos en moneda local. Es simplemente una línea horizontal, ¿sí? Es esta R que tenemos acá, esta R, ¿sí? Mientras que los depósitos, el rendimiento real esperado de los pesos depositados en moneda extranjera, pues se define de esta forma, ¿sí? Y vean ustedes que tenemos una relación inversa entre el tipo de cambio real observado y el rendimiento real esperado de los depósitos de los depósitos de pesos en moneda extranjera. ¿Sí? Entonces, como tengo una relación inversa, pues es una recta, una línea con pendiente negativa, ¿no? Que tiene por intercepto R estrella más epsilon E, ¿sí? R estrella, tasa de interés extranjera, más tipo de cambio real esperado. Entonces, este es el intercepto, estos dos elementos forman el intercepto, tenemos una pendiente negativa, y estamos relacionando el tipo de cambio real con el rendimiento real esperado de los pesos depositados en moneda extranjera. ¿Qué es esta línea que tenemos acá? ¿Sí? Esta línea con pendiente negativa. Entonces, ven ustedes que tenemos este esquema y en este esquema podemos determinar, ¿no? Como habíamos dicho, la paridad descubierta de la tasa de interés en términos nominales nos ayudaba a explicar los comportamientos del tipo de cambio nominal a partir de lo que sucedía con las tasas de interés nominal, ¿no? En este caso, bueno, vamos a tratar de explicar el comportamiento del tipo de cambio real a partir de lo que ocurra con los rendimientos, ¿no? En moneda local y en moneda extranjera, que tiene que ver justamente pues, con el tipo de con la tasa de interés real local y extranjera. Bueno, ¿qué sucederá o qué sucedería con el tipo de cambio real si cambia la tasa de interés extranjera? ¿No? Eso podría ser, nos gustaría averiguar eso, ¿sí? Otra pregunta es, ¿qué le ocurriría al tipo de cambio real si se modifica la tasa de interés local? ¿Sí? Y finalmente, ¿qué sucedería con el tipo de cambio real si se modifican las expectativas? Bueno, vamos a ver. El primero, una variación de la tasa de interés extranjera. Vamos a pensar en una disminución, ¿sí? Pero obviamente, pues los cambios, un incremento, pues son los mismos efectos, pero contrarios, ¿sí? Entonces, vamos a pensar que esta variación hace referencia a una disminución en la tasa de interés real extranjera. Y pasamos, ¿no? De R sub 0 estrella, R estrella sub 0, a R estrella sub 1, ¿no? Como disminuye la tasa de interés, pues este intercepto baja, ¿sí? Bueno, evidentemente, bueno, aunque estamos hablando en términos reales, ¿no? Si baja la tasa de interés real, hace que los rendimientos reales de los depósitos en moneda extranjera sean menores, por lo que los inversionistas preferirán depósitos locales, ¿sí? Preferirán depósitos locales. Lo que va a ocurrir es que va a empezar a haber una entrada de moneda extranjera al país, ¿sí? Porque en términos reales están obteniendo un mayor rendimiento, ¿no? Pero evidentemente deben meter sus dólares al país para luego poder comprar bonos locales. Entonces, esto va a generar un exceso de moneda extranjera, por lo que el precio de la moneda extranjera va a disminuir, ¿sí? Es decir, la moneda local se aprecia, ¿sí? Ahora vean ustedes, ¿qué pasó?
hay una entrada de moneda extranjera, ¿sí? Al país, produciendo un exceso de moneda extranjera. Es decir, va a caer el precio de la moneda extranjera. Me voy a regresar un poco. Aquí está. ¿Sí? Entonces, si disminuye E, el tipo de cambio nominal, pues va a disminuir el tipo de cambio real. ¿Sí? O visto en términos logarítmicos, ¿sí? Acá, ¿no? Si disminuye el tipo de cambio nominal, disminuye el tipo de cambio real. ¿Sí? Entonces lo que estamos diciendo acá, ¿sí? Una disminución en la tasa de interés real extranjera, o sea, lo que está ocurriendo, lo que está haciendo en términos reales, invertir en el extranjero está disminuyendo, ¿sí? Entonces eso resulta ya no es rentable, ¿no? Y probablemente muchos capitales, ¿no? Financieros van a moverse del extranjero y preferirán la economía local, ¿no? Ingresarán a una mayor cantidad de dólares a la economía local, lo que generaría una disminución del precio de la moneda extranjera, pero por esta definición de tipo de cambio real, ¿no? Que es igual al tipo de cambio nominal por el precio extranjero entre precio local. Entonces, si disminuye el tipo de cambio nominal, pues también disminuirá el tipo de cambio real, ¿sí? Y esa disminución se ve aquí en el movimiento 2, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, eso es lo que sucede, digamos, lo que esperamos que suceda con el tipo de cambio real, si se presenta una disminución en la tasa de interés. Si la tasa de interés real extranjera disminuye, entonces el tipo de cambio real disminuye. 2. Una variación en la tasa de interés de la economía local. Vamos a pensar un aumento, ¿no? Pensemos que la economía local aumenta la tasa de interés de R sub 0 a R sub 1. Como pueden observar, pues pasaremos del punto A al punto B y habrá eh, una disminución en el tipo de cambio real, ¿sí? ¿Por qué se da esto? Bueno, pues justamente si hay un incremento en la tasa de interés local, un incremento, digamos, real, en términos reales, hay un incremento el rendimiento real de invertir aquí en México es mayor, entonces pues habrá una mayor entrada de dólares, ¿sí? Esto generará una abundancia de moneda extranjera, ¿sí? Lo cual disminuirá el tipo de cambio nominal y disminuirá por lo tanto el tipo de cambio real, ¿sí? Habrá una apreciación, ¿sí? Una apreciación real. 3. Una variación del valor esperado, ¿sí? Del tipo de cambio real. Aquí estamos pensando en una disminución en el valor esperado, ¿no? Estamos pensando que pasamos de epsilon e sub 0 a epsilon e sub 1. Es decir, se piensa que el tipo de cambio real para el siguiente periodo va a disminuir. Esto genera un desplazamiento, ¿no? hacia abajo de los rendimientos hechos en moneda extranjera y esto generará una caída en el tipo de cambio real, ¿sí? Veamos, si hay una disminución en el valor esperado futuro del tipo de cambio real, eh, sí, vamos a ver, está disminuyendo el rendimiento, ¿no? Eh, vean ustedes, vamos por acá, vean ustedes, si disminuye el tipo de cambio real esperado,
quiere decir que está disminuyendo el rendimiento real esperado de los pesos depositados en moneda extranjera, ¿sí? Es decir, si el inversionista estaba pensando llevar su dinero al extranjero, ¿sí? Porque le daba un mayor rendimiento en términos reales, bueno, ocurre que si más bien la expectativa sobre el tipo de cambio real es que este va a disminuir, pues lo que me está diciendo esta ecuación es que los rendimientos esperados también van a disminuir, ¿sí? Si llevamos el dinero al extranjero. Entonces, en términos relativos, los rendimientos locales resultan más convenientes, ¿no? Por lo que disminuyen los depósitos en moneda extranjera, se convierten en depósitos en moneda local, habrá una mayor entrada de moneda extranjera al país, por lo que su precio disminuirá y por lo tanto también disminuirá el tipo de cambio real, ¿sí? Bueno, entonces estos tres movimientos, ¿sí? Es importante que ustedes los analicen. Me voy a regresar un poco para hacer una recapitulación. Hablamos del tipo de cambio real, todavía nos falta una última parte, nos falta el control de la tasa de interés por medio de la cantidad de dinero, pero digamos eso es como punto y aparte, ¿no? Quiero terminar bien esto de tipo de cambio real, paridad descubierta, en términos reales. Déjenme ver, me falta, sí, falta mercado de dinero, nos falta mercado de dinero y control de la tasa de interés. Pero quiero cerrar esta idea del tipo de cambio real. Entonces, tipo de cambio real, esta es su definición, ¿sí? Y lo que nos dice es el número de bienes locales que se intercambian por una unidad de bien extranjero. Utilizamos esta expresión tipo de cambio real para redefinir la paridad descubierta de la tasa de interés en términos reales. Aquí está, ¿sí? Y la analizamos gráficamente. Y vimos tres movimientos, ¿sí? Lo que sucedería con el tipo de cambio real si se modifica la tasa de interés extranjera. 2, si se modifica la tasa de interés local. Y 3, si se modifican las expectativas sobre el tipo de cambio real, ¿sí? Esos tres movimientos deben ser revisados cuidadosamente. Bueno, ahora, ¿qué determina la tasa de interés real? ¿Sí? ¿Qué determina la tasa de interés real? Bueno, como ustedes recordarán, la tasa de interés real, la tasa de interés nominal, se determina en el mercado de dinero, ¿sí? Si analizamos el mercado de dinero en términos nominales, pues obtendremos la tasa de interés nominal. Si descontamos la inflación esperada y analizamos el mercado de dinero en términos reales, obtendremos la tasa de interés real, ¿sí? Hay que recordar, ¿no? Recuerden ustedes que la demanda de dinero, ¿qué debemos entender por demanda de dinero? Debemos entender la cantidad de dinero líquido que el público desea mantener a partir de su ingreso, ¿sí? Eso es la demanda de dinero, ¿sí? Recordemos esa parte, ya la han revisado en varios cursos, supongo que en Macro 2, Macro 3 también lo revisamos, ¿no? Entonces la demanda de dinero se debe entender como la cantidad de dinero líquido que la gente desea mantener, eh, y que no destinará, evidentemente, a la compra de algún instrumento financiero. Entonces, cuando la gente, el público, desea mantener una mayor cantidad de dinero líquido, pues se dice que ha aumentado la demanda de dinero. Recuerden ustedes, ¿no?, cómo habíamos definido la demanda de dinero y los motivos por los cuales la gente demandaba dinero, ¿no? La demanda de dinero puede llevarse a cabo por un motivo precaución, que tiene que ver con la incertidumbre, ¿no? Un motivo transacción, que pues es dinero que se utiliza para intercambiar mercancías, y un motivo especulación, que es propiamente dinero que deja de ser líquido para convertirse en algún instrumento financiero, ¿no? Entonces vean ustedes, justamente por eso la demanda de dinero, pues nos dice el dinero líquido que se demanda, digamos, por motivo de precaución, ya hemos platicado de eso, más la parte líquida que se demanda por motivo de transacción, menos la parte no líquida, ¿no? Menos la parte que no se va a destinar de manera líquida, lo que se va a destinar a un instrumento financiero, ¿sí?
Bueno, la demanda de dinero se grafica en el espacio cantidad de dinero, tasa de interés real. Aquí estamos, esta L son saldos reales, ¿sí? Son saldos reales. Y despejamos simplemente R en términos de la demanda de dinero y obtenemos la función de demanda de dinero, ¿sí? La función de demanda de dinero, que ya la conocen. Y bueno, vamos a denotar a la oferta de dinero. En este caso vamos a hablar de la situación en la que el Banco Central controla la oferta de dinero, ¿sí? Entonces estamos en la lógica del ISLM, ¿sí? Después vamos a ver más adelante ya la regla monetaria en economía abierta y hablaremos de ISRM, ¿no? Por el momento vamos a asumir el esquema donde el Banco Central controla la cantidad de dinero, ¿sí? La oferta de saldos reales la vamos a anotar como LS. Eh, y bueno, en este sentido el Banco Central solo controla la base monetaria, ¿no? E indirectamente controla el resto de los agregados monetarios a través del multiplicador monetario, ¿no? Estos son temas que ya habrán revisado en Macro 2, ¿sí? Por lo tanto, ya aquí ya no vamos a revisar ese mecanismo, simplemente vamos a recordar que el Banco Central es la institución encargada de la emisión monetaria, ¿no? Y que pues es una decisión tomada exógenamente por el Banco Central, ¿sí? Recuerden ustedes que en equilibrio, ¿no? La oferta pues, es igual a la demanda, de lo que tenemos aquí, y este equilibrio en el mercado de dinero es lo que va a determinar el valor de la tasa de interés. Evidentemente, pues esto va a ocurrir tanto en la economía local, ¿sí? Con la economía extranjera, ¿no? En la economía extranjera, pues tendrá su propia oferta de dinero, su propia demanda por motivos precaución, sus propios parámetros de respuesta, K y L, y y su propia producción y tasa de interés, ¿sí? Ok. Bueno, esta es la representación gráfica del equilibrio en el mercado de dinero, eh, mercado de saldos reales, estamos hablando de saldos reales, y por lo tanto, pues determinamos la tasa de interés real, ¿sí? Evidentemente, si la tasa de interés real estuviera por arriba de la del equilibrio, pues la oferta sería mayor que la demanda, vean ustedes. Y si la tasa de interés estuviera por abajo, ¿no? O por debajo, la demanda eh, será mayor que la oferta, ¿no? O la oferta menor que la demanda, ¿sí? Entonces, a partir de este equilibrio, ¿qué podemos tener? Pues choques, puede haber un incremento en la oferta monetaria, lo cual generaría una disminución de la tasa de interés, ¿no? De R sub 0 a R sub 1. Otra situación que se puede presentar es un incremento en la actividad económica, donde aumente la demanda de saldos reales, ¿sí? Hay un desplazamiento de la demanda por un incremento en la actividad económica. Vean que pasamos de Y sub 0 a Y sub 1, ¿sí? Vean que pasamos de Y sub 0 a Y sub 1. Y sub 1 es mayor que Y sub 0, ¿sí? Y entonces esto genera una mayor demanda de dinero, ¿sí? Es decir, el público está demandando más dinero que el Banco Central no va a ofertar, porque el Banco Central ya fijó su cantidad de dinero en el sub cero. Entonces el ajuste tiene que venir vía tasa de interés, ¿sí? Vía tasa de interés. Ok, bueno, pues entonces ahora vamos a juntar este esquema que hemos analizado, ¿sí? De la paridad descubierta de tasa de interés en términos reales, ¿sí? Y el análisis de estos tres choques que ya les presenté, ¿sí? Y que es necesario que ustedes revisen con el equilibrio en el mercado de dinero, es decir, con esto, ¿sí? Con el equilibrio en el mercado de saldos reales, ¿sí? O dinero, sí, saldos reales, ¿sí? Pues poder de compra. Entonces vamos a juntarlos, vean ustedes, aquí lo tenemos, ¿sí? Entonces, del lado izquierdo tenemos el mercado de dinero, ¿sí? Y del lado derecho tenemos el esquema que determina el rendimiento de los depósitos hechos en moneda local o en moneda extranjera, ¿sí?
o lo que se conoce como la condición de paridad de la tasa de interés en términos reales. ¿Sí? La oferta real, la oferta monetaria real, ¿sí? Determina la tasa de interés real, ¿sí? Esta tasa de interés real es el rendimiento real de los bonos locales y la igualdad entre los rendimientos reales, locales y extranjeros determina el tipo de cambio real, ¿sí? Entonces, por un lado, el mercado de dinero o el mercado de saldos reales determina la tasa de interés real y por otro lado, la paridad de la tasa de interés, una vez determinada la tasa de interés real, determinará el tipo de cambio real. Bueno, vamos a hacer un análisis de corto plazo, ¿sí? ¿Qué quiere decir análisis de corto plazo? Vamos a mantener pues que el modelo que vamos a analizar tiene dos periodos, el periodo T y el periodo T más 1, ¿sí? Es decir, corto y largo plazo. Corto y largo plazo. Y en el corto plazo no va a haber cambios en la inflación, ¿sí? No va a haber cambios en los precios. Entonces nos va a permitir hacer un cierto tipo de análisis, solamente hasta el periodo T, ¿no? De corto plazo. Después ya veremos el análisis de largo plazo, ¿sí? Donde, es decir, los efectos de los cambios que se presenten van a ocurrir en T y van a prevalecer en T más 1, ¿sí? Entonces ahí tenemos que analizar los dos periodos. Y además hay cambios en la inflación, ¿no? En el nivel de precios. Por tanto, pues eso nos va a alterar nuestro análisis, ¿sí? Por lo pronto, nos vamos a quedar con un análisis de política a corto plazo. ¿Qué quiere decir? Que no existen cambios en la inflación. Y al no cambiar los precios, las variables reales y nominales pues terminan siendo la misma, ¿no? Es decir, por ejemplo, piensen ustedes en la tasa de interés real. Si la tasa de interés real es igual a la nominal menos la inflación, ¿sí? Y la inflación no va a cambiar, ¿sí? O la inflación podríamos decir que si los precios no cambian, pues la inflación es cero, ¿no? Entonces la tasa de interés real y la nominal son la misma, ¿sí? Entonces, si la inflación no cambia, si los precios no cambian, las variables reales y nominales son la misma, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a decir que vamos a hacer el análisis en términos reales y cuando analicemos las políticas y los efectos de las políticas en el largo plazo, sí se debe hacer un análisis real y nominal, ¿sí? Entonces vamos a analizar el corto plazo y ya cuando veamos el largo plazo les digo, van a cambiar los precios y por lo tanto vamos a hacer un análisis real y nominal, ¿sí? Bueno, vamos a pensar en una expansión temporal. ¿Qué quiere decir temporal? Que solamente va a ocurrir en T. En T más 1 ya no, ¿sí? Entonces, expansión temporal de la oferta monetaria doméstica. ¿Cuáles son los efectos que tendremos? Bueno, si se presenta un aumento en la oferta monetaria, partiendo del punto A, ¿no? Vean que todo está numerado, ¿no? R sub 0, L sub 0, después viene 1, ¿sí? Punto A, punto B. Entonces, empezamos por el punto A, ¿sí? En el punto A estamos en equilibrio y se presenta un aumento de la oferta monetaria, ¿sí? Nos desplazamos de LS sub 0 a LS sub 1, ¿sí? Disminuye la tasa de interés real local de R sub 0 a R sub 1, pasamos del punto A al punto B. Esto tiene como resultado una disminución en el rendimiento real de los depósitos locales, ¿sí? Y como resultado una depreciación el tipo de cambio real. Es decir, los bienes extranjeros ahora son más caros o su equivalente, los bienes locales ahora valen menos, ¿sí? Tenemos una depreciación. Entonces, estos son los efectos si el Banco Central incrementa de manera temporal la oferta monetaria. Entonces, vamos a tener una caída en la tasa de interés real
y un aumento en el tipo de cambio real. Ahora, ¿qué ocurre si hay una expansión temporal de la oferta monetaria exterior? ¿Sí? Si el país dominante, ¿no?, del resto del mundo, decide expandir su oferta, ¿qué ocurrirá? Bueno, en el mercado de saldos reales local, el equilibrio en el mercado de dinero local permanece inalterado. Aquí no pasa nada, ¿sí? Pero la expansión de la oferta monetaria de la economía extranjera, pues evidentemente, como lo podrán ustedes analizar, disminuye la tasa de interés real extranjera, ¿no? Vean ustedes, si consideramos al mercado de dinero, pensamos que este es el mercado de dinero, pero extranjero, ¿sí? Evidentemente un incremento en la oferta de dinero disminuye la tasa de interés. ¿Sí? Entonces, la expansión monetaria extranjera disminuye la tasa de interés real extranjera. Si pasamos de R sub 0 a R sub 1, desplazando, ¿no?, desplazando esta línea roja a la línea azul y pasando del punto A al punto B, provocando una caída en el tipo de cambio real, ¿sí? Es decir, una disminución en el precio de los bienes extranjeros, por lo tanto hay una apreciación de los bienes locales, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre si el resto del mundo incrementa la oferta monetaria de manera temporal? Bueno, pues lo que va a ocurrir es, con nuestra tasa de interés no ocurre nada, con nuestra tasa de interés. Con su tasa de interés disminuye, ¿sí? Y eso genera una caída en el precio, una caída en el valor de los bienes extranjeros, ¿sí? Es decir, una apreciación de los bienes locales. Esos son los resultados. Bueno, recuerden ustedes, entonces estos dos resultados es importante que los conozcan, que los vean, que los analicen y que hagan el caso contrario, ¿no? Aquí estamos suponiendo un incremento en la oferta monetaria local. Bueno, ustedes analicen qué ocurriría si hay una contracción de la oferta, ¿sí? Y lo mismo para el otro caso, en lugar de una expansión temporal de la oferta monetaria exterior, pues qué ocurriría si hubiera una expansión temporal, una contracción, ¿no? Una contracción temporal de la oferta monetaria exterior, ¿no? Una contracción. Bueno, simplemente aquí esta parte quería yo recordar con ustedes cómo el Banco Central controla la tasa de interés a través de la oferta monetaria, ¿no? Nosotros sabemos, por ejemplo, que si partimos de este punto L sub 0, R sub 0, y se presenta un incremento en la demanda de dinero, pues la tasa de interés tendería a subir, ¿sí? Pero dado que el Banco Central actualmente lo que hace es mantener la tasa de interés, ¿no? Controla la tasa de interés. ¿Cómo es que controla la tasa de interés? Bueno, pues nosotros lo que sabemos es que si hay una expansión de la demanda de dinero, pues lo que ocurriría es que la tasa de interés empezaría a subir, ¿sí? Bueno, para que esto no ocurra, lo que tiene que hacer el Banco Central es justamente expandir la oferta monetaria de tal manera que la tasa de interés pues permanezca, ¿no?, en el nivel que se ha fijado el Banco Central, ¿no?, que en este caso puede ser R sub 0, ¿sí? Entonces, si el Banco Central, por ejemplo, hoy día que opera, ¿no?, controlando la tasa de interés, sube la tasa de interés, baja la tasa de interés, pues lo utiliza, digamos, a través del control de la oferta de dinero, ¿no? Si de repente el Banco Central observa que empieza a haber un incremento en la demanda, bueno, pues para que la tasa de interés no se mueva, el Banco Central debe ajustar la oferta, ¿no?, para que satisfaga toda la demanda necesaria en el mercado y no se modifique la tasa de interés. Por el contrario, ¿no?, si hubiera una caída, ¿no?, una disminución en la demanda de dinero, pues lo que tiene que hacer el Banco Central es reducir su oferta monetaria de tal manera que
la tasa de interés permanezca en R0, ¿sí? Por lo tanto, bueno, de esta manera, pues establece que la tasa de interés, ¿no? Para mantener estable, de esta manera, para mantener estable la tasa de interés, el Banco Central estima todos los días las necesidades de liquidez de la economía y suministra esa cantidad de tal manera que la tasa de interés permanezca en el nivel que ha fijado. ¿Sí? Entonces, esta última parte es, digamos, un recordatorio de lo que vamos a ver más adelante, en siguientes sesiones, de que el Banco Central sube o baja la tasa de interés, ¿no? Bueno, para subir o bajar la tasa de interés, pues todos los días el Banco Central modifica la oferta de dinero, está controlando todos los días la oferta de dinero, vigilando las necesidades de liquidez del mercado, ¿sí? Y entonces el Banco Central siempre está ajustando y ajustándose a las necesidades del mercado. Y es por eso que, bueno, puede mantenerse la tasa de interés en un nivel estable, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué vimos? ¿Qué debemos repasar en esta clase 4? Concepto de tipo de cambio real, primer concepto que hay que estudiar, tipo de cambio real, ¿qué nos dice? Quizás su expresión logarítmica. Después retomamos, ¿no?, la paridad descubierta de la tasa de interés en términos nominales y bueno, esto es la parte de la transformación y la escribimos en términos reales, ¿sí? Una vez que la escribimos en términos reales, la analizamos gráficamente y analizamos tres tipos de choques, ¿sí? Variaciones en la tasa de interés local, variaciones en la tasa de interés extranjera y variaciones en las expectativas del tipo de cambio real, ¿sí? Después analizamos el mercado de dinero, este es el mercado que ya se ha analizado en otros cursos, entonces es simplemente un repaso. Y lo interesante es que vinculamos ese mercado de dinero que han estudiado con la paridad de la paridad de la tasa de interés, ¿no? La paridad descubierta de la tasa de interés en términos reales, ¿sí? Y pudimos hacer dos análisis, bueno, un análisis cuando la oferta monetaria local se incrementa y otro cuando la oferta monetaria extranjera se incrementa. Y cerramos con un breve recordatorio de que el Banco Central controla la tasa de interés a partir de estar siempre vigilando y satisfaciendo las necesidades de liquidez del mercado, ¿sí? Bueno, pues hasta aquí esta clase 4.